Ya con este capítulo se nos va la primera mitad de la temporada y tendremos que esperar hasta el 11 de julio para poder disfrutar de los últimos 6 episodios, concluyendo la serie el 15 de agosto. El último capítulo nos dejó con mucho suspenso acerca del destino de Kim y de Howard. Kim tomó el camino de las malas decisiones y Howard puede estar en peligro. En este video analizaré la promo del episodio 7 y trataré de dar algunas teorías y predicciones. En este video dije muchas teorías acerca del capítulo 7 y no las quiero repetir en este. Te invito a que pases a ver ese video. El título del episodio es Plan y Ejecución. Y claro, parece que se refiere a que Jimmy y Kim van a ejecutar el plan que tienen. Pero me da muy mala espina que el título tenga la palabra ejecución, término que se usa mucho cuando asesinan a alguien. Y con el plan que tienen, varios pueden estar en peligro, no solo Howard. Como siempre, empezaré con las imágenes promocionales del episodio. La primera muestra a alguien hablándole por teléfono a Héctor. Puede que sea alguien del cartel, o a lo mejor es Lalo, diciéndole que ya está de vuelta en Albuquerque. Tenemos un par de imágenes de la oficina de HHM, donde se lleva a cabo la mediación del caso Sandpiper. Por eso está presente Irene. Esta mujer no sé quién podría ser, tal vez trabaje en HHM. La imagen más curiosa es la de Erin. Se me imagina que está mirando las pupilas de Howard ya dilatadas. Jimmy está en el departamento de Kim y hay algo que se me hace extraño con esta imagen promocional, porque en el episodio 6, cuando publicaron las imágenes de ese capítulo, teníamos esta y no vimos la escena en el capítulo 6. Ahora en el 7 tenemos esta. Lo curioso es que en ambas fotos Jimmy tiene la misma ropa, entonces probablemente estas dos pertenecen al capítulo 7, pero se les ve tranquilos, como si ya hubieran ejecutado el plan y todo salió bien. Tal vez sea eso, el plan salió mejor de lo que esperaban, están tranquilos, pero tendrán una visita inesperada. ¿Será Howard o Lalo? Jimmy está con una expresión muy curiosa, similar a la que tuvo cuando su hermano Chuck murió. ¿Estará en un funeral? ¿O Kim lo dejó? Por último, tenemos esta de Kim, está con la misma blusa del final del episodio 6. Como nos muestran en la promo, está junto con los estudiantes de cine. Escena en donde también está Jimmy por estas imágenes filtradas de hace mucho tiempo. Están en el campus de la Universidad de Nuevo México. Antes de empezar con el análisis de la promo, diré dos cosas que podrían considerarse spoilers. Si no quieres arruinarte el capítulo, ya que las cosas que digo son solo suposiciones, te recomiendo que vayas a este minuto del video. Sin embargo, estos supuestos spoilers que diré no están 100% confirmados. El primero del que tengo que hablar es del supuesto reparto del episodio 7. Según IMDb, están incluidos Bryan Cranston y Aaron Paul. La página no es tan confiable para creer esto, pero quién sabe. La gente se volvió loca al ver que en la promo Gus está en una escuela. Se dice que ahí podría aparecer Walter y Jesse, pero no lo encuentro probable. Jesse ya en 2004 salió de la escuela y por lo que se ve son niños. Walter trabajaba en una escuela secundaria. Además, están en un gimnasio, que no se parece mucho al que vimos en Breaking Bad. Si son niños, encuentro más probable que aparezca Walter Jr. y Walter ahí con su hijo, pero no creo que pase. Lo segundo es acerca de Lalo. Se dice que cuando Bob Odenkirk tuvo su infarto, estaba rodando una escena del episodio 7 y estaba grabándola junto con Tony Dalton. Si esto es cierto, tendremos una escena de ambos en el capítulo. Entonces, Lalo volvió a Albuquerque. Primero empezamos hablando de las escenas de Gus, haciendo estos actos que hace siempre. Se ve que ya no está tan paranoico como en capítulos anteriores. Tal vez sea porque tiene un plan, por algo dejó su arma en el laboratorio y midió el lugar. Está en una escuela, después habla con Mike. Este le reproduce algo en una grabadora. ¿Será que en verdad Lalo llamó a Héctor y Mike tiene esa conversación? ¿O puede que sea algún tipo de grabación de la policía de Alemania encontrando a Casper muerto o herido? Siento que esta grabación tiene algo que ver con Lalo. Lalo está en un lugar. Al parecer ya está en Estados Unidos porque las palabras de acá están en inglés, aunque no alcanzo a ver bien todas. Hablando de Lalo, también está en este lugar. No sé dónde podría estar, no creo que esté en el estacionamiento del departamento de Kim. Y para terminar con él, si Casper le da información, sería de la lavandería. Ellos sabían que estaban trabajando en una lavandería, pero Mike cometió el error de llevarlos en esta camioneta con el nombre de ella.
Si Casper no le da información, tal vez sea Kai. Alguien está observando un auto, probablemente sea el de Howard. Creo que es Jimmy o Kim, porque son los mismos binoculares que usan. Jimmy está en la universidad buscando a los estudiantes de cine, porque como el plan salió mal, los necesitan. Kim está con ellos en el campus tomando la fotografía, y por esta imagen que mostré antes, Joey tiene la misma ropa de acá y acá. Algo interesante es que Jimmy está hablando con este hombre. Esta escena también se filtró hace un tiempo. Está en el estacionamiento de un centro comercial. El hombre con el que está hablando tal vez sea el mismo que interpretó al juez Casimiro en las fotos, o puede que sea un hombre random que Jimmy lo encontró parecido. Cualquiera de las dos es posible. Yo creo que es el mismo tipo del episodio anterior. Jimmy lo encuentra y lo está convenciendo para que vuelva a interpretar a Casimiro. Le dice Carpe Diem, misma frase que usó con Brock en Breaking Bad. Kim y Jimmy están hablando. Ella se ve un poco contenta. Tal vez el plan salió mejor de lo que esperaban. Y puede que Jimmy le esté contando cómo puso la droga en las fotos. De hecho, es la siguiente escena que tenemos. Jimmy está en el cuarto rojo, donde ya revelaron las nuevas fotos falsas con Casimiro. Y eso está haciendo Jimmy, poniendo la droga que le dio Caldera en las fotos. Creo que es Jimmy porque lleva la misma corbata, y cuando Jimmy está corriendo, todavía tiene los guantes de cuando estaba en el cuarto rojo, cosa que hizo para que la droga no lo afectara a él, ya que se absorbe en la piel para que haga efecto. Estará corriendo para darles las fotos al investigador privado de Howard, revelándonos que siempre estuvo trabajando para Jimmy y Kim. Si es así, se las pasará a Howard, y como las fotos tienen la droga, Howard ya la tendría en su piel. Por último, tenemos las escenas de Howard, y hay muchas cosas que podrían pasar. Está en HHM viendo la foto de Chuck, cosa que combinada con la droga podría causarle un tipo de mala reacción, o puede que vea la foto de Chuck después de ver las fotos falsas del juez Casimiro y se haya dado cuenta de que Jimmy lo metió en una trampa, recordándole que le hizo lo mismo a su hermano en la audiencia. Entonces se va corriendo, diciendo que va a averiguar lo que está pasando. O puede que esté saliendo todo bien en la reunión y la droga haga efecto en Howard, pero de mala manera, teniendo un tipo de reacción similar a la de Chuck, quedando mal frente a todos. Recordemos que Caldera dijo que la droga se siente como 2 Red Bulls con el estómago vacío, y que no será tan grave si está acostumbrado a la cafeína. Howard toma té, entonces podría hacerle mal, causándole un infarto. Puede que muera o alcancen a salvarlo. Lo que me preocupa es que la droga hace efecto cuando la piel la absorbe. Si Howard ya tocó las fotos, ya estaría drogado, y aquí les da la mano a todos. No sé cómo funciona la droga, pero ¿y si los droga a todos? Irene está ahí, no creo que le haga bien, y a Cliff tampoco. Hablando de Cliff, se nos ha mostrado que es muy exigente con el café, y en esta escena dice esto. I hear this place makes a killer latte. Yeah, they give Java Joe's a run for the money if you ask me. Traducido al español, sé que se refiere a que hacen un buen latte, pero ¿y si tiene un segundo significado y la droga llega a él haciéndole muy mal? Imaginen, si lo llevan al hospital, no sabrían qué le pudo haber pasado. Y recordando la escena de cuando Jimmy ayuda a Chuck porque nadie lo está haciendo, Kim podría hacer lo mismo en el hospital. Cliff ha sido bueno con ella, entonces Kim revelaría que en su cuerpo tiene esa droga, cosa que podría salir muy mal para ella, arruinando su carrera, o yendo a la cárcel, asumiendo toda la culpa. Siguiendo con Howard, si no le pasó nada malo con la droga, pero sí quedó mal con todos, Cliff le dirá que quiere resolver el caso Sandpiper para que dejen de trabajar juntos. Entonces, después, molesto, irá a visitar a Jimmy y a Kim, donde los confrontará, y siento que algo va a pasar con la tapa del zafiro añejo. Por algo dijeron que hace daño y es un poco peligrosa, y suponiendo que Lalo volvió, también esté en la escena con Howard, Jimmy y Kim, tal vez pase algo grave. Me preocupa esta imagen del capítulo. Como dije, Jimmy está con la misma expresión de cuando murió Chuck. Siento que alguien se nos irá en este capítulo. Además, el título tiene la palabra ejecución.